¿Qué onda? ¿Qué tal? Espero que esté yendo genial. Te saluda Mauricio Avendaño. Vamos a platicar un poco de férulas, férulas miorelajantes. La parte de las férulas, la principal función de las férulas miorelajantes es buscar que nuestro paciente se relaje, buscar que la musculatura se relaje, que la parte de la articulación temporomandibular entre en un proceso donde el paciente esté con una mejor transición de la trayectoria condilar y la relación dentaria. Entonces, muchas veces hacemos nuestras férulas con superficies de dificultad para el paciente. Superficies que se le van a dificultar al paciente para generar la transición de las guías excéntricas de la relación del maxilar inferior. Superficies que van a ser difícil que el paciente pueda estar realizando una trayectoria suave, una trayectoria que sea cómoda para él. Entonces, lo que normalmente en el diseño de las férulas se busca realizar es que dejan estas superficies irregulares, que son las conocidas indentaciones o contactos. En lo personal no me agrada hacer este tipo de férulas con indentaciones, porque tú estás generando superficies que al paciente se le van a hacer más difícil de poder hacer una correcta relación. Si nosotros dejamos estas indentaciones, el paciente le va a ser más difícil tener una buena relación de contacto, así como también tienen que ser unas indentaciones muy precisas. Pero si el paciente ya tiene una mala relación de contacto, porque generalmente a los pacientes que tienen disfunciones temporomandibulares, bueno, hay diferentes tipos de factores que desencadenan este tipo de disfunciones. Factores en donde nosotros realizamos una mala rehabilitación, hagamos malas prótesis con un mal contacto, prótesis con contactos deficientes, disfunciones propias del paciente, desalineaciones, el mismo estrés, restauraciones con contactos prematuros, incluso llámese coronas de cerámica, resina, todo tipo de restauración en donde tú estás generando un cambio en la oclusión del paciente que a veces no es perceptible. Nosotros cuando generamos una restauración podemos pensar que la hemos dejado bien y le preguntamos al paciente, muerde, ¿cómo se siente? ¿Siente un punto alto? ¿Siente que muerde a gusto? Pero el paciente no nos puede, es muy subjetivo, porque el paciente va a pensar que si no siente algo, un contacto fuerte, él va a decir que muerde bien. Pero si empieza a sentir algo raro, va a decir que muerde mal. Pero no te va a saber expresar qué es bueno y qué es malo. Lo ideal es generar nosotros el ajuste de los contactos y visualizar esas guías en céntrica y en excéntrica. Ok. Entonces, incluso en una resina, una restauración que podemos pensar que es sencilla, cada restauración tiene su grado de complejidad, depende de cómo la trates. Si tú le das la importancia, tiene su grado de complejidad. Entonces, una resina puede desencadenar una disfunción temporomandibular, que no va a ser en corto plazo, tal vez ser un mediano, largo plazo, en donde el paciente va a entrar en un periodo crónico, donde la musculatura es tan bella, el cuerpo humano es tan bello que si detecta esta interferencia, si el paciente va y muerde, si el paciente en esos contactos tiene alguna interferencia, lo que va a hacer la propia musculatura es que se va a contraer
y va a liberar esta interferencia. Entonces va a estar cambiando la trayectoria normal, la trayectoria condiliar la va a estar cambiando. Ya no va a ser una transición suave, ya va a haber una trayectoria de desviación que le va a estar causando fatiga a la musculatura, a los ligamentos, a la zona de la cápsula articular, cóndilo y demás. Pero nosotros no nos vamos a dar cuenta, porque es un movimiento inconsciente propio de la musculatura, porque está tratando de liberar esa interferencia, está tratando de corregir. Y ahí es donde entra en un periodo de adaptación, pero que llega un momento en que ya no es adaptativo, ya llega un momento en que daña, y es donde empiezan los problemas de las disfunciones temporomandibulares. Esa es una, desviaciones. La otra es cuando empieza estos bruxismos, esta búsqueda de que el paciente, al notarse una interferencia, por eso es que normalmente genera este bruxismo, este rechinado de dientes, porque está buscando desgastar esta interferencia. Es tan bello el cuerpo que lo que está buscando con este bruxismo inconsciente es desgastar esa interferencia para ocluir mejor. Algo que desencadenamos con una simple resina. Hay que tener cuidado. Entonces, volviendo a la parte de las férulas. Bueno, antes de mostrarles las férulas, aquí les voy a mostrar ese tipo de cambio. Ese tipo de cambio que se presenta en la parte de una oclusión donde hay desviaciones. Vamos para acá a Exocad para ver un poquito un ejemplo de este tipo de articulación que puede tener el paciente y las desviaciones. Vamos para allá. Ok, entonces aquí lo que va a realizar el paciente es que en su proceso de oclusión normal, ¿okay? Su proceso de función normal, llámese en la parte de la función de generación del bolo alimenticio, cuando está ingiriendo alimentos, está masticando y demás, en la molienda de alimentos, en esa transición normal va a estar haciendo oclusión. ¿Ok? Va a estar haciendo ahí la relación de oclusión, tanto en céntrica como excéntrica. Ahí puede haber problemas, donde la parte de la apertura, ¿ok? La parte de la apertura de la articulación, cuando detecte una interferencia, es donde se va a producir la desviación. Va el paciente, detecta interferencia y se desvía la articulación. Entonces ahí no está teniendo una buena relación de oclusión, porque detecta la interferencia, la desvía la musculatura y cierra. Pero está cerrando en una posición forzada. ¿Ok? Ahí está teniendo una posición forzada. No está ocluyendo el paciente cómodo. Y al principio no se da cuenta. Como les digo, el problema va a empezar ya cuando haya estos chasquidos, ya cuando haya sobrecarga muscular, que estén tensos los músculos, incluso ya que llegue el periodo de dolor. Es ahí donde ya la articulación temporomandibular, el cuerpo ya no entró en un proceso de adaptación. Ya aquí empiezan los problemas. Entonces es por ello que tenemos que tener mucho cuidado. Y un dispositivo que nos puede ayudar para relajar la musculatura, para librar contactos de interferencias, es la férula. Ojo, la férula es un dispositivo, no es un tratamiento que nos vaya a corregir estas interferencias. Nos va a corregir, claro, en el proceso que nosotros traigamos este dispositivo removible. Pero lo propio es que este dispositivo removible se utilizara para relajar la musculatura, para utilizarlo en el proceso de restauración, porque nosotros tenemos que restaurar esa oclusión. Si hay dientes desalineados, lo propio es alinearlos, dejar una oclusión que sea óptima para el paciente. No queramos solo darle la férula y que los dientes estén en una mala oclusión. Hay que tener cuidado. La férula nos va a ayudar para controlar
y llevar a cabo esa rehabilitación. Incluso nos va a poder ayudar para generar un mantenimiento ya que hayamos finalizado esa rehabilitación. Pero ¿cómo vamos a hacer la férula? Lo que les comentaba es que la superficie externa normalmente se busca hacer indentaciones. En lo personal a mí no me gusta hacer ese tipo de férulas, hacer indentaciones, porque generas una zona de mayor dificultad para el paciente, para la trayectoria de las guías, en este caso del maxilar inferior. Vas a hacer que el maxilar inferior le sea más difícil generar estas guías excéntricas, llámese con lateralidades, llámese con protrusivas, incluso en relación céntrica. Le va a ser más difícil entrar en un contacto suave, porque él va a buscar generar un contacto en estas indentaciones, pero como son superficies irregulares, si en una superficie de esas indentaciones no están bien elaboradas y no están precisas en oclusión, va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo con estas indentaciones, que el paciente, si detecta una interferencia con la férula, con estas indentaciones, va a buscar también cargar la musculatura para liberar esas interferencias de mi férula. No es que no se puedan hacer indentaciones, sí se pueden realizar, pero tienen que ser contactos muy precisos para el que el paciente esté ocluyendo y tenga una oclusión óptima con la férula. Pero es complicar más las superficies, es generar más una zona más de dificultad para que el paciente haga la trayectoria, porque va a haber surcos, va a haber cúspides, algo que es más difícil para poder que el paciente descanse. ¿Qué sería lo propio? O cómo prefiero en mi parte personal, cómo prefiero hacer la férula? A mí me gusta más generar una férula con superficies suaves, con una transición, para que el paciente no tenga una superficie que sea difícil para generar las guías. Para que el paciente, cuando el maxilar inferior entre en trayectoria, cuando esté deslizando sobre la férula, cuando mis dientes inferiores estén deslizando sobre la férula, esta férula no esté irregular, no tenga indentaciones, para que haga un deslizamiento suave, tanto en guía anterior, que en la parte cuando realice guía anterior desocluyan los posteriores, lateralidades asimismo, y en céntrica descansen en contactos. Pero esta superficie, al no ser irregular, le va a ser más fácil a mi maxilar inferior generar una trayectoria suave. Y en esa trayectoria suave la musculatura va a descansar, porque ya no va a estar buscando liberar esas interferencias si así lo hubieran. Yo ya voy a quitarle esa tarea a la musculatura, ligamentos y demás, y la articulación va a estar más en descanso, porque va a ser más fácil el generar esta trayectoria. Ya no va a estar pensando en que si hay una interferencia, activarse, contraerse y estar forzándolo, ¿okay? Llevar un proceso de exigirle esa musculatura, y es por eso que entran las disfunciones temporomandibulares. Entonces yo no quiero eso, yo quiero que entre en un proceso de reposo, un proceso que se relaje, para que el paciente vaya relajando su musculatura, vaya relajando la parte de ligamentos, que entre en un proceso de que la articulación temporomandibular vuelva o buscar que vaya a una posición que sea lo más cómoda para el paciente, una posición fisiológica. Va a ser una posición fisiológica propia para la anatomía del paciente, esa anatomía de la fosa glenoidea, cóndilo de la mandíbula. Va a ser esa posición, porque normalmente se habla de una posición en relación céntrica, una posición medial, posterior, anterior, dependiendo, más superior, medial y posterior con respecto a la fosa glenoidea. Pero es que la naturaleza y cada paciente es único, no es que sea una regla. La posición va a ser la óptima para esa anatomía. Para la anatomía de la fosa glenoidea, para la anatomía del cóndilo, va a ser la posición menos forzada
para esa anatomía que presenta el paciente de la fosa glenoidea. No va a ser obligatoriamente la posición en relación céntrica que te dice la literatura, que es la posición en más superior, medial, posterior posible. Tal vez no sea así. Tal vez sea una posición que sea también relación céntrica, pero para ese paciente. Ese paciente que tiene determinada anatomía de la fosa glenoidea, determinada anatomía de su cóndilo y englobado a esta cápsula articular, esta relación de musculatura, de ligamentos. Entonces va a ser simplemente una posición que sea cómoda para el paciente, que sea fisiológica. Y es ahí donde mi paciente va a entrar en descanso. Entonces fíjate acá los tipos de férula. Aquí te voy a mostrar los tipos de férula que se pueden trabajar. Y para explicarte a qué me refiero con las indentaciones. Venga pues, vamos para acá, Etsukat. Perfecto. A esto es a lo que me refería. Yo no puedo crear este tipo de indentaciones. Normalmente se busca hacer una férula así. ¿Ok? Que se ajusta a los contactos con respecto al antagonista y dejo contactos estables. Pero fíjate que esta superficie es más difícil. A mi paciente le va a ser más difícil generar una trayectoria en esa zona. Va a ser más difícil para el paciente cuando esté generando una trayectoria, llámese en protrusiva o lateralidades. Va a ser más difícil para el paciente, porque si te fijas, tiene superficies irregulares. Esas superficies irregulares tienen que ser muy precisas, pero es darle trabajo extra a la musculatura, porque para aquí, cuando se esté deslizando el maxilar inferior, si detecta una superficie irregular, la musculatura va a intentar liberar esa interferencia. Pero ¿qué pasa si nosotros realizamos la férula así? Una férula con transición suave. Una férula donde mi paciente no le va a ser difícil generar esa transición, porque es una transición suave. Está haciendo una transición suave. ¿Ok? Por aquí, cuando se esté deslizando la parte del maxilar inferior, va a ser un recorrido suave. Estas pistas oclusales suaves, donde el paciente no le va a ser difícil hacer ese recorrido. Incluso la musculatura va a entrar en descanso, porque ya no va a haber interferencias que le generen entrar en una carga y estar forzando a una posición que no es fisiológica, a una posición que es forzada para el paciente, y esto me va a ayudar a que mi paciente empiece a relajar. Pero hay que recordar que este es un dispositivo de ayuda, no es que nos vaya a reparar ya las malposiciones que haya en los dientes, los malos contactos de nuestras restauraciones. Entonces lo propio es utilizar este dispositivo de ayuda y rehabilitar nuestro paciente. Si tiene restauraciones defectuosas de contacto, si tiene desalineación, todo eso lo tenemos que ir corrigiendo. Y la férula nos va a ayudar a que la musculatura vaya descansando. Así como también nos puede ayudar, ya que hemos terminado de rehabilitar, pasar a un proceso de mantenimiento, de seguir utilizando la férula sin ningún problema. ¿Ok? Si quieres aprender cómo hacer este tipo de férulas, férulas miorelajantes, férulas de estabilización inferior, férulas de conservación de espacio déntulo, férulas de aumento de dimensión vertical, ya está disponible nuestro curso en línea de férulas miorelajantes. Espero que te sea de ayuda. Bueno amigos, nos vemos para el próximo video. Espero que esté yendo y que vaya genial. ¡Venga!